Vamos a la presentación del capítulo 20 del libro de Lujuria. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, amado hermano. Para presentar este capítulo 20, el libro de Lujuria en el mundo actual, vamos a decirle a todas las personas que nos están viendo por internet que estamos en nuestro nuevo local para nuestro Señor. Estamos en un segundo piso. Aquí se construyó ahora el local del ministerio. Antes era abajo. En los capítulos 19 capítulos anteriores que se han presentado, ustedes vieron las incomodidades en algunos momentos, y hoy seguimos continuando presentando los dos últimos capítulos que faltan del libro, que es el capítulo 20 y el capítulo 21. El capítulo 20 se llama La lujuria en el mundo actual, y dice el capítulo 20: la satisfacción sexual ha alcanzado diferentes formas de manifestación. La han convertido en una ciencia conocida como sexología. Se le ha dado diferentes tratamientos psicoanalistas mediante estudios de comportamiento sexual, tanto en animales como personas. Se estudia la sexualidad en el niño, niña, hombre y mujer, buscando el conocimiento donde no está, escribiendo tratados interminables, encasillando los comportamientos sexuales bajo el nombre de opción sexual. Existen leyes aprobando matrimonios entre personas del mismo sexo. Es lo mismo que permitir prácticas sexuales con animales en su misma cama, en su misma casa o donde sea, sin ser delito. No hay ninguna diferencia espiritual. Es el mismo pecado ante Dios. El tocamiento de los genitales del niño para la psicología es algo normal y necesario. La masturbación es una necesidad en el adolescente que debe satisfacer. La pornografía ha alcanzado altos niveles, escondida bajo diferentes formas: pornografía refinada y pornografía cruda, en diferentes niveles, desnudos artísticos o semidesnudos que supuestamente no afectan a nadie. En anuncios, escenas, hombres y mujeres por igual aparecen desnudos o semidesnudos. Desfiles de la alta clase social en lencerías, en vivo y en televisión o internet. Catálogo de ropa varoniles y femeninas, sobre todo de lencería, son alimentos del espíritu de lujuria, desarrollando un potencial perverso y perversidad sexual. La industria del sexo es importante porque produce dinero en abundancia. Así está la humanidad bajo la influencia lujuriosa de Satanás. En algunas iglesias se alienta la perversión sexual, incitando y permitiendo a los esposos a tener relaciones en posiciones sexuales y cualquier otro tipo de práctica que lleve a la satisfacción, por tal que sea su pareja, justifican. Muchos cristianos, sin saber lo que hacen, dan gusto a su lujuria, teniendo con la hija de Dios dada por esposa sexo contra natura, y la disfrutan ambos. Esto es un placer satánico. A veces lo disfruta solo el hombre, sin importarle el dolor sentido por su esposa, deleitándose más bien, convirtiéndose en una relación sádica. La mujer sometida por las buenas o por las malas para complacer al marido sufre, y a veces disfruta los desgarros provocados por esta perversión sexual sadomasoquista. Este espíritu contaminante lleva a los hombres a necesitar después relaciones homosexuales y a la mujer relaciones lésbicas, donde no experimenta sufrimiento. Incluso hay maridos que chantajean a sus esposas o esposas que chantajean a sus esposos para este tipo de relaciones. Al que quiere estar en inmundicia sexual, Dios no lo detendrá, dice la palabra de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con mujeres, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y ni habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 24 al 32. Además de todas las prácticas lujuriosas de este mundo, se ha propagado la necrofilia, ya practicada por el pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento hasta la fecha, dice el Señor. En los hospitales, en las casas, en los cementerios, en películas, videos de internet, están grabadas las relaciones sexuales de hombres con mujeres muertas. Hombres viejos satisfaciéndose con niños, cada día más común. Adultos y jóvenes espiando a sus hermanas, primas, vecinas, en países pobres, en los baños, en los países ricos, de edificio a edificio, cámaras ocultas en restaurantes, hoteles y centros comerciales, en un acto de voyerismo. A veces la observación directa se hace a través de agujeros o cristales disimulados. Las prendas íntimas de hombres y mujeres son utilizadas para provocar placer. También objetos conociéndose como fetichismo. Lo importante para la persona es conseguir el éxtasis, en un intento de tranquilizar su pasión desenfrenada. Hombres casados estuprando a mujeres adolescentes, a veces estudiantes, prometiéndoles cielo y tierra. Cuando se consiguió el estupro, las promesas se deshacen y los sueños se truncan. El espíritu de engaño es una punta de lanza que debe ser efectiva para conseguir almas para el Seol. Cualquier tipo de relación sexual calificada por la ciencia sexoanalista, sexológica, sociológica, médica, psiquiátrica, etc., calificada como necesaria en la vida de la humanidad, está lejos de la verdad. Ninguno de estos tratadistas conoce a Cristo, no han leído de forma espiritual la Biblia, porque el Espíritu de Dios no está con ellos. Todas estas inmundicias son obras de la carne, tratadas de revestir con un ropaje formal. Los autores de estas teorías técnicas o científicas tienen problemas de sexualidad desde su nacimiento y no lo saben. Pretenden adoctrinar el sexo condicionado, la mente de más personas cada día, guiándola en la formación sexual de su preferencia o que a él le ha tocado vivir, sin saber la verdadera solución. Un Cristo vivo, santo, dice la palabra de Dios, y manifiesta son obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. El mundo se ha pervertido sin el menor temor a Dios. La práctica perversa del tiempo bíblico sigue manifiesta en los hogares: hermanos con hermanas, suegras con yernos, suegros con nueras, cuñados con cuñadas. Son maldiciones desde tiempo antes de Cristo, que son necesarias romper. Todo tiene origen en nuestros antepasados desobedientes, dice la palabra de Dios. Sobre la cima de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oseas 4, 13, 14. Cuando no se conoce a Dios, no importa llevar la vida a su manera. Con ser bueno basta, piensan las personas. Tener relaciones sexuales donde más bien se le ayuda a la mujer económicamente no es malo. Quizás su marido no le dé el afecto necesario, ni suple sus necesidades. Se da gracias a Dios, se deja todo a la voluntad de Dios, pensando que esa es la voluntad de Dios.
que conocemos la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Oseas 5:4. Sodoma y Gomorra fueron juzgados por todos sus vicios, pero la causa, dice el Señor, esta es una revelación de Dios, la causa principal de su destrucción fue su perversidad sexual: lesbianismo, pedofilia, masoquismo, sadismo, necrofilia, homosexualismo o sodomía. Dice la palabra de Dios: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 7. Todos los habitantes de estas ciudades están gozando de sus lujurias, pero con fuego en el infierno. Los gobernantes y su gente provocaron la destrucción de sus ciudades. Primero pecaron contra su templo, contra ellos mismos, muriendo espiritualmente. Después la muerte fue física, con fuego y azufre caído del cielo. Dice la palabra de Dios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 18:19. Pueblo de Dios, hermano de la fe, hombre o mujer que has tenido el privilegio de leer este libro, no se equivoquen, pensando que por ayunos, sacrificios, oraciones, ofrendas, diezmos, arrepentimiento a medias, lágrimas por no tener valor de alejarse del pecado, mientras no acepten a Cristo y seamos como Él, mientras no se laven la inmundicia con la sangre santa, no habrá salvación. De nada sirve una promesa a Dios: visitar la iglesia todos los días, llorar en el templo, conocer la Biblia, grabar sus versículos de memoria. Dice la palabra de Dios: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, que son los que hablan malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Por eso es necesario un sincero arrepentimiento, humillar el corazón ante Dios, avergonzarse de la desobediencia, limpiar el espíritu, sacar la basura del templo del Espíritu Santo, entregar a Dios la casa que nos prestó desde que nacimos y no pudimos administrar porque dejamos entrar todo ser inmundo. Dice la palabra de Dios que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que orar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido con la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 2 Corintios 12, 21. Dios quiere lo mejor para nosotros, para nuestro hijo, para nuestra familia, para nuestras iglesias, para nuestro barrio, para nuestra ciudad. Hay un precio para eso: es la santidad. La relación directa de nosotros con el único mediador entre Dios y nosotros, Jesús. Dios no quiere ver enfermos muriéndose por desobedientes. Esa no es la voluntad de Dios. Ni la muerte prematura de tu hijo, de tu hija, de tu madre, de tus familiares. Y lo peor, sin Cristo en su corazón, porque sabemos cuál es su destino eterno, donde ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 13 y 14. En el inicio Dios permitió al hombre tener varias mujeres, pero a medida que la vida espiritual fue siendo perturbada por tener varias esposas, haciendo a los siervos de Dios más entregados a Él, alejarse de su ley, el Señor de los cielos vio que el varón con muchas mujeres no podía amarlo y servirlo debidamente. Más bien su alma y la de las ovejas de Israel peligraban. Efectivamente, muchas almas se perdieron por culpa de la transgresión del pastor, de dar cabida a la obediencia y complacencia a la mujer utilizada por Satanás. De no haber sido así, en este mundo el pueblo de Dios tendría derecho a la esposa que pudiéramos mantener. Si no ha sido eso, yo seguiría permitiendo, amados hermanos, que tuviéramos la esposa que pudiéramos mantener. Pero apenas, cuando vino Jesús
Jehová de todos sus siervos, solo se estableció una esposa, hermano. Amén. Y yo quisiera tener varias esposas, pero no se puede, hermano. Amén. La brujería y el satanismo han alcanzado un punto alto en su evolución, siendo un medio para lograr que una mujer o un hombre ceda a la voluntad de la otra persona de tenerlo. Muchas personas caen en la trampa y son poseídas por el arte del embrujo y el satanismo. Esto se manifiesta de diferentes formas. Satanás o el brujo te da a la persona a cambio de las dos almas, porque es una forma de pactar también el alma de la persona conseguida, quien de alguna forma, sin saberlo, en el futuro sentirá rechazo por la persona que tuvo sexualmente. Y si contrae el matrimonio será igual, un matrimonio sin amor. Dice la palabra de Dios: el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Proverbios 30:20. Vuelvo a repetir esta cita de Proverbios. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Proverbios 30:20. Los cristianos se pueden salvar de la obra de la tiniebla mediante la guerra espiritual: ayuno, oración, amor dentro del matrimonio, obediencia y santidad. Son luchas desgastantes física y espiritualmente, día y noche. Los satanistas y brujos trabajan, y brujas también, tratando de vencer al cristiano para dañar su matrimonio y seducirlo al camino de la lujuria. Con el impío no hay lucha, solo es procedimental. El diablo da a la mujer o al hombre sin ningún problema. Mi esposa y yo, mi esposa Ana María y yo, hemos vivido esa guerra espiritual desgastante. La ventaja que tenemos es Dios revelando audiblemente y detalladamente todo acontecimiento en nuestra contra por parte de Satanás y sus servidores. Nos han querido ver muertos, pero no han podido. Han querido separarnos, han querido que yo caiga en lujuria, no han podido. Entonces han querido matarnos. En este momento todavía seguimos luchando. Hoy, a la presentación de este libro, de esta parte, de este capítulo del libro, este capítulo se escribió hace 3 años, pero todavía, ahorita, hoy que está presentando este libro, todavía seguimos luchando, pero tenemos el poder que Dios nos ha dado de reprender al demonio, deshacer obras de satanismo y de brujería, de entrar al infierno en cualquier instante y reconocer las almas que nos interesan en determinado momento. Dios nos ha dado ese de entrar al infierno, amado hermano, y hemos visto muchas almas ahí pidiendo misericordia. Muchos conversos, víctimas del espíritu de lujuria y su ejército, sienten dificultades de dejar alguna área de su comportamiento, de su pensamiento o de sus actuaciones, porque todavía no han experimentado una liberación total. Yo estuve aprisionado desde mi vientre por el espíritu de lujuria. Se fue alimentando progresivamente desde mi nacimiento. Sus formas tenebrosas siguieron entrando a mi cuerpo desde mi adolescencia y tomaron mi trono en la edad adulta. Yo viví la inmundicia sexual, fui instrumento preciado de Satanás. Lo que tocaba era usado. Donde yo ponía la mirada, era usado. Donde ponía la mirada, sembraba. Si no cosechaba, otro espíritu lo hacía. Pensé que nunca podría vencer. No tenía amor para nadie, ni nadie lo tenía para mí. La forma humana que usé, también me usaron a mí. Todas estaban contaminadas. Todas son todavía carne podrida. Una está en el infierno, otras camino a él. A tiempo me arrepentí y la sangre de Cristo me limpió. Por esa razón conozco bien ese espíritu que fue mi compañero durante 40 años. La forma espiritual como operaba dentro de mí me la reveló mi Dios, Jehová de los ejércitos, permitiéndome escribir este libro para ayuda de muchos. No pensé merecer la salvación. Hice muchas cosas malas en la lujuria y en la inmundicia que yo no pensé que merecía la salvación. Además, los dones y promesas que Dios, mi Padre, mi única familia, además de mi esposa, ha puesto en mí. Yo fui el más vil de los hombres cuando convivía con ese espíritu inmundo de lujuria. Lo vi nacer, lo sentí crecer y desarrollarse. También morir al ser vencido por Jesucristo. Entonces nací de nuevo porque morí yo también, dice la palabra de Dios.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:28. Yo digo que me guiaría a través de su Espíritu Santo para escribir este libro y serviría de ayuda a mucha gente para liberarse día a día su Santo Espíritu al ser invocado por mí, para que fuera Él en mi mente guiándome. Se manifestaba inmediatamente a través de escarchas de oro con aceite filtrando a través de mis manos y sudor en mis axilas, cayendo a gotas, estando en un lugar fresco. Esa es la unción del Espíritu de Dios. Esa es la unción del Espíritu de Dios al escribir este libro. Mi Señor me dio la primera muestra del éxito de este ensayo espiritual, lleno de inspiración, revelaciones y visiones. Al comenzar a dictar el primer capítulo de este trabajo para copiarse en computadora, la persona cristiana que Dios me puso en ese momento, al siguiente día estaba confesando pecados ocultos de su niñez, cuando fue abusado por su tío y por su tía. Era una carga espiritual para él que impedía una limpia relación con Dios. La esposa, al oír su confesión, fue ministrada por el Espíritu Santo y sacó a luz sus ocultaciones. También había sido abusada por una lesbiana desde niña. Conocimos el caso de un niño retardado que decía que su abuelo lo tocaba y le ponía su pene en su boca. El Señor no había revelado ese abuso, pero la familia no lo creyó, diciendo que el niño se confundía en todo por su problema. El niño era criado por sus abuelos. La contaminación de lujuria no perdona edades, como hemos dicho, ni sexo. Es necesario tener cuidado con los niños. Cuando no se les cree, ellos no vuelven a contar ni a confiar en nadie y se tragan su abuso sexual, llenándose de odio y resentimiento. Vaya el Espíritu de Dios Santo en cada página y capítulo de este libro, en cada video que se ha presentado de este libro, que son 21, sirva para liberar, para romper cadenas, para cortar maldiciones y cancelar todo derecho legal que con nuestro silencio le habíamos dado al diablo. Ahora somos libres. Amén y amén. Bendito sea Dios, amados hermanos.